pocas guerras, en realidad, el hambre se ha convertido en un arma letal, que se usa además de manera masiva. En el caso de Gaza, esto es más que evidente. Y es justamente, precisamente, este uso que hacen de la falta de comida, de la falta de agua, lo que ha, digamos, conmovido y hecho pensar a muchísimos jóvenes en todo el mundo para decidir y dar su opinión en cualquier parte. Para acercarnos con más elementos a lo que está ocurriendo en Gaza justamente ahora, estamos con dos personas que saben muchísimo del asunto. Está Irmgard Emelhais, gracias por estar aquí con nosotros, y Luis Hernández Navarro, que es el coordinador de opinión de la jornada. Gracias, Luis. Pónganme al tanto, ¿qué es lo que ven que está ocurriendo en Gaza? Irmgard. Pues la última fase del genocidio empieza el 2 de mayo, cuando Israel retira la ayuda humanitaria por completo, ¿no? Estamos hablando de que hay ayuda acumulada en Egipto y en Jordania, suficiente para llenar 6,000 camiones, y está atorada, no la dejan pasar, y están utilizando, como bien dijiste, a la hambruna como una herramienta de guerra. Y a través de un organismo financiado y hecho en colaboración por Estados Unidos, que se llama la Gaza Humanitarian Foundation, que son los que están ahorita distribuyendo la ayuda humanitaria, eh, poniendo a los palestinos en circunstancias de peligro de muerte, y les están dando escasísima ayuda. Si quieres, ahorita hablamos un poco más de eso. Y está toda la franja completamente destruida, ya destruyeron toda la infraestructura civil, sedes de gobierno, universidades, escuelas, hospitales, y ahorita ya la hambruna provocada está siendo la última fase de este genocidio que estamos viendo. Luis, me da la impresión que quieren no solamente exterminar al presente, sino al futuro de Palestina. Sí, así es, Javier. Yo creo que estamos aquí ante un crimen en contra de la humanidad, un crimen similar al que se vivió con el genocidio del pueblo armenio, el genocidio de del pueblo judío antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un crimen que nos avergüenza a todos, que ha marcado a nuestra generación de arriba abajo, que ha mostrado la precariedad y el fin del orden mundial como existía, de organismos como las Naciones Unidas, y del discurso de los derechos humanos, ¿no? Que por lo visto no sirve para nada, ¿no? Estamos ante un genocidio, como se decía, perpetrado por el Estado israelí, ¿no? Que estamos viviendo en tiempo presente sin que se haga prácticamente nada para poderlo evitar. Es un genocidio en donde también hay muchos colaboradores silentes o que dan la cara a otra parte para no verlo, o incluso siguen proveyendo de armas al ejército israelí, ¿no? Como que es una complicidad internacional también. Es una complicidad internacional. Te voy a leer una cita de Bezalel Smotrich, que es el ministro de Finanzas del gobierno de Netanyahu, que dijo en mayo: "Dejaremos Gaza con montañas de escombros y destrucción total. El mundo no podrá detenernos". Entonces, esto habla de una impunidad que está sintiendo los gobernantes de Israel de llevar a cabo este genocidio, que pues es una lucha por el territorio y por los recursos, y está contemplado expulsar a la Franja de Gaza, como te decía, este sistema de distribución de ayuda humanitaria. Ahorita también hablamos de cómo está cambiando el orden mundial, y como dices, em, el mundo gobernado a través de las Naciones Unidas y el derecho internacional, pues está yendo al carajo, perdón por la palabra. Eso es lo que significa esta guerra, este genocidio. Em, pero la semana pasada hubo una reunión con Tony Blair y Jared Kushner, el yerno de Trump, que fue el envoy a Medio Oriente durante el primer mandato de Trump, y se juntaron para hablar de su plan de la Riviera del Mediterráneo, ¿no? Que quieren transformar a Gaza en un paraíso de bienes raíces y construir sobre los cementerios de palestinos, construir condominios para la venta de israelíes y generar nuevos asentamientos.
Entonces, es aterradora la impunidad y yo coincido contigo, yo también siento muchísima vergüenza y muchísima impotencia, y no dejo de pensar qué va a devenir de la humanidad después de esta escalada del genocidio. Y yo creo que tenemos que repensar muchas cosas, Luis. Tú decías muy bien lo de la ONU. Es un organismo internacional que estaba, digamos, diseñado para estas cosas, pero con el veto de Estados Unidos, se ha detenido todo interés de otras naciones por detener este genocidio. ¿Qué podríamos hacer o qué tendríamos que hacer? Bueno, creíamos que el colonialismo había llegado a su fin, ¿no? Que con los movimientos de liberación en África, con el fin de las colonias francesas en Asia, se había terminado esta forma de relación entre metrópolis y periferia. Pues ahora vemos que no, que lo que estamos viviendo es el colonialismo más descarnado, ¿no? Que busca apropiarse del territorio, exterminar una población, quedarse con los recursos naturales, con la más absoluta impunidad y el apoyo, como tú planteabas en un primer momento, de Estados Unidos, ¿no? Eh, el gobierno español, que se presenta como un gobierno progresista, pues sigue vendiendo armas a Claro, los españoles, a Israel, como lo sirve, siguen vendiendo todos los que hacen negocios con las armas, ¿no? Entonces está esta complicidad de los países del primer mundo, está esta complicidad de quien no quiere tomar una posición activa para denunciar este crimen, que lo presenta como si fuera una guerra cuando estamos ante una una política de guerra exterminio. defensiva, porque siempre dicen que es Claro, por defensa. es un genocidio, no hay otra forma de llamarlo, y es una vergüenza de la humanidad, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llamarlo por su nombre, me parece. Claro, es una crisis civilizatoria. Tal cual, y retomando lo que dices de que es una nueva versión de colonialismo, este neocolonialismo que atraviesa como el nuevo mundo de comunicaciones instituido por las plataformas y la comunicación digital, ¿no? Eso también hay que subrayarlo, es un genocidio que estamos viendo en nuestra mano, en nuestros celulares, y aún así no lo podemos parar. Podemos hablar un poquito de cómo eso deshumaniza aún más a los gazatíes y a su situación, pero ese nuevo orden colonial ya no pretende incorporar a las poblaciones colonizadas como mano de obra barata Se elimina. y modernizarlas, sino directamente eliminarlas, ¿no? Y en ese sentido, Gaza está funcionando como un laboratorio de exterminio de poblaciones desechables que estamos viendo que el sistema está produciendo a nivel global, no solo Palestina. Entonces, de cierta manera, Gaza es el futuro del mundo que se convierte o se transforma o se moldea y destruye para privilegiar, la vida las vidas de estas nuevas élites rentistas, ¿no? Que es Mm, aterrador. Totalmente, y tiene que ver con la lógica del dinero. La visión buena, digamos, de esta lógica del dinero es mandarlos a Sudáfrica, ¿no? A los que sobrevivan. Y se me hace, francamente, tremendo, ¿eh? Porque no puedes tú renunciar a lo que era tuyo, porque también me da la impresión de que se ha partido mucho o se ha querido centrar el conflicto a que empezó el 20 de octubre de 2023 y es un conflicto que ha estado a partir de que el Estado israelí se asienta en la zona, han empezado a crecer y crecer y se habla mucho, por ejemplo, del lado israelí, que es por culpa de los terroristas o de los grupos de Hamas, pero realmente yo creo que es una cuestión como de dos nacionalismos mal entendidos que se agarraron, pero obviamente el Estado israelí ha estado avanzando, digamos, sigue diciendo que son agredidos, sigue diciendo, en algún momento decía que estaba negociando, pero en cada negociación perdía cada vez más territorio en la zona de Gaza el pueblo palestino. Si hay alguien terrorista en este conflicto es el Estado de Israel, Es un Estado terrorista. literalmente. No hay otra forma de llamarlo. Y ahora sí que como los abogados a las pruebas me remito, ¿no? Veamos las imágenes que nos llegan de los niños absolutamente desnutridos, ¿no? Mutilados. Las ciudades completas llenas de escombro, de los
periodistas asesinados, de los colegas asesinados, cuando en la guerra en El Salvador se mató a un periodista estadounidense, hubo un escándalo internacional. Ahora, casi cada semana matan periodistas para que no haya ojos ni plumas que puedan ver ni contar. Lo que priva es el silencio. Es un estado literalmente terrorista, no hay otra forma de definirlo. ¿No? Y les importa mucho el que no se difunda la información como debe difundirse. Por eso esta política de exterminio también a los periodistas, que me estás haciendo recordar que durante 30 años, que fue más o menos lo que duró la guerra de Vietnam, se murieron muchos menos periodistas, ni siquiera un centenar. Y no es porque queramos comparar cifras, pero si tenemos que hacerlo, llevamos muchos más muertos periodistas en ese lugar que en otra parte y en la historia, yo creo. Bueno, pero antes de la escalada del genocidio a partir del 7 de octubre de 2023, hay que recordar que el país más peligroso para los periodistas en el mundo era México, ¿no? Y ahora ya nos gana Gaza. Hay un conteo, van, me parece, 273 periodistas asesinados, pero hay que pensar también que esto ha ido escalando. En enero de 2024 expulsan a los medios internacionales y a los periodistas extranjeros de la franja, y desde entonces han estado reportando los gazatíes desde adentro como pueden, lo que pueden, lo están mandando, y justamente están siendo blanco, ¿no? Ahora es Gaza el lugar más peligroso para los periodistas a nivel global. Digamos, en términos reales sí, pero también es bastante complicado para cualquier periodista dar cuenta de lo que ocurre, incluso en lugares como en Inglaterra, ¿no? Ahí también los acosan, los segregan, los procesan. ¿Y qué decir de Estados Unidos, no, Luis? Yo tengo una imagen muy presente, que es la de este intelectual palestino-estadounidense, Edward Said, uno de nuestros más grandes intelectuales finales del siglo XX, Así es. eh, lanzando una piedra en contra de los israelíes durante la Segunda Intifada. Imaginémonos esa imagen, ¿no? Wow. Un hombre que toda la vida ha mostrado lo que es el proceso del colonialismo en el terreno de la cultura, trasladándose al terreno a lanzar una piedra. Eso así de subversivo, ¿no? Por supuesto fue acusado de terrorista y fue acusado de quién sabe cuántas barbaridades. Hoy ningún intelectual de ese tipo, si es que hay, podría presentarse a protestar de esa manera. Y eso nos remite a todas estas luchas de resistencia previas del pueblo palestino a esta masacre que está sufriendo, en contra de la colonización que fue aplicando el Estado de Israel, ¿no? Ocupando territorios que no eran suyos, desplazando a la población que allí vivía, ¿no? Eh, es decir, estamos viendo la consumación de una larga ofensiva del Estado israelí en contra del pueblo palestino. Sí, esta va a ser el exterminio total, ¿eh? Y te respondo con 2 imágenes que me parece maravillosa la imagen de Eh, Said lanzando la piedra, ¿no? Em, en justo semanas después de que empezó la guerra, hay que recordar que le retiraron el premio a Dania Ashibili, que le iban a dar un premio en la Feria de Frankfurt por Así su novela Un detalle menor. Así es. Y esos son como los niveles de represión que estamos viviendo, ¿no? Y también les cuento la anécdota de mi amiga Natalie Cancan, que es palestina. Llevaba muchos años viviendo en Berkeley dando clases de árabe y de literatura, y la corrieron por ayudar a organizar los campamentos de protesta, ¿no? Después de años de trabajar en la universidad. Entonces, la visité y le dije: "Bueno, ya no vas a dar clases, ¿qué es lo que sigue?". Y me dijo: "Lo que me toca es, voy a regresar a la escuela, estudiar psicología del trauma para convertirme en terapeuta, porque es lo que nos toca, lo que me toca para servir a mi gente, a mi pueblo". Y es poeta, es una poeta maravillosa. Le dije: "Por favor, no dejes de escribir poesía". Y me dijo: "No tengo palabras, por favor, sé tú mi voz". Entonces, o sea, eso habla mucho del nivel de silenciamiento de los palestinos, ¿no? Y ya no tenemos un Edward Said porque los están callando, los están corriendo, los están amedrentando y están todos en shock. Entonces, nos toca a nosotros ser sus intermediarios No, pero y qué seguir fuerte hablando en estás su nombre. diciéndonos, cuando las palabras no funcionan o ya no, pasan a tomar acciones concretas, como ese Estado israelí que está exterminando gente. Sí. ¿Qué otras cosas podemos hacer, Luis, frente a esta política de colonización y exterminio?
Yo creo que lo que tendría que hacer las universidades mexicanas que tienen convenios con las universidades israelíes es suspenderlas inmediatamente, Ujú. ¿no? Pero hay como miedo en la academia, ¿no? Hay miedo en todos lados, porque cada vez que se ha preguntado al Estado mexicano por qué no se toman medidas más decisivas, Ujú. la respuesta es simple y sencillamente decir, hay una guerra, queremos que la guerra se acabe. No, no hay una guerra, hay un genocidio. Hay que decir, como Y dices, esa por su nombre política las cosas. mexicana, esa diplomacia mexicana que fue tan importante, por ejemplo, durante la Guerra Civil Española, Claro, que claro, le abrió sus puertas claro. a muchos emigrados de origen judío en nuestro país, ¿no? Hoy se tiene que traducir directamente en acciones para fortalecer al pueblo palestino. No es suficiente ni es un gesto que alcance el que le abramos las puertas a niños palestinos o como se ha dicho. No, 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 no. Hace falta simple y llanamente romper relaciones con el Estado de Israel. Y por eso hay que aplaudir mucho a los chiques del Colmex, ¿no? Que lograron la Sí. desinversión, Que es una es academia, claro. que es la academia, pero trayendo eso a colación, a mí me corrieron por hablar del genocidio Así en es. Gaza de una universidad privada de artes aplicadas, que tiene lazos directos con Israel, los dueños son judíos, están silenciando activamente a los alumnos que van a marchas y postean en sus redes sociales, los mandan a llamar y les O sea, lo llaman que la está haciendo atención. Trump, pero acá. Lo están haciendo aquí. Y a mí me pasó, y yo la verdad estoy muy orgullosa de estar con mis amigos corridos también en todo el mundo, ¿no? Que les han cancelado proyectos, los corrieron de sus trabajos, pues es lo que nos toca hacer. Y no solo, pelear por esa, corte de relaciones académicas con Israel, sino también culturales. Las instituciones culturales también están aterradas, aunque nadie les está diciendo: "No hagas eventos para hablar de Palestina", y tal. Em Sino también directamente hay un grupo que me inspiró en España a nada más hablar de Palestina en mis clases, porque, pues, hay que pararlo todo y hablar de eso, ¿no? Claro. O sea, porque los palestinos de Gaza y los de Cisjordania que les están poniendo más y más trabas y asediándolos más y más cada día también, no hay que dejar de hablar de lo que está pasando en Cisjordania, en Jerusalén del Este, llevan 3 años sin clases, ¿no? También. Y las escuelas donde iban están destruidas, y todo el aparato de subsidio que lleva dando desde el 48 la UNRWA, que no sé cómo se dice en español, la Agencia de Alivio y Trabajos para los Refugiados, que funciona con dinero de las Naciones Unidas y otros donadores particulares, están activamente la hicieron ilegal, la prohibieron en Israel, y eso va a ser muy difícil, sostener el sistema educativo de Palestina, que la verdad lo que yo vi es de primer nivel. O sea, todos los niños palestinos son bilingües a los 12 años, Sí. ¿no? Y saben dónde está México en el mapa y saben que el idioma que se habla ahí es español. Entonces, eso ya lo prohibió Israel. Entonces, no solo están acabando con las vidas y con la infraestructura, sino con el futuro de la sociedad palestina, destruyendo su infraestructura civil. No, patrimonio cultural, usos también que podrían ser muy útiles en otras partes, tienen el mismo propósito, borrar memoria y el que usa la memoria de esa zona. Luis, es un tema también de geopolítica fuerte. Están estos elementos, estás hablando de la colonización, los nuevos colonos que son, digamos, también muy sintomático lo que ocurre. Después del bombardeo, llegan los bulldozer, empiezan a retirar escombro y llegan los nuevos colonos a instalarse, construyen edificios, ¿no? Y ya esa tierra es de ellos, como en el viejo oeste, pero terrible. ¿Qué se puede hacer a nivel internacional desde la sociedad civil? Porque ya vemos que los gobiernos dan la vuelta a la cara y dicen que en nombre de la soberanía mejor ni se meten. Yo creo que es posible, por ejemplo, recordar a José Saramago, el gran premio Nobel portugués, que se atrevió hace ya muchos años a declarar que el Estado israelí estaba cometiendo en contra del pueblo palestino lo mismo que ellos habían sufrido con el nazismo. Y uy, se le
se le acabó el mundo, según esto, se le vino el mundo encima, ¿no? Acusaciones, de ser antijudío, lo peor le dijeron. Pero él se atrevió a nombrarlo y se sostuvo a pesar de los señalamientos que se le hicieron y la campaña que se organizó. Entonces, hay que nombrar las cosas por su nombre, no hay que darle vueltas, insisto en eso, ¿no? Es cierto, o sea, lo que Israel está cometiendo en contra del pueblo palestino es aún peor de lo que, o similar por lo menos, de lo que los judíos vivieron en la Europa nazi, ¿no? Hace ya 80 y tantos años, 90 años casi. No se puede olvidar eso. Entonces creo que eso hay que señalarlo y recordar a todos los que han venido alzando la voz desde hace mucho tiempo, Sí. denunciando esa situación colonial. A mí me asombra mucho, por ejemplo, que un gobierno conservador como el de Italia, Meloni dijo que, o sea, hizo un llamado hace unos días para decir que estaban pasando cosas que no deberían ocurrir con los periodistas, con la población palestina, y me sorprendió precisamente porque es un gobierno conservador. Pero ya para que lleguen a ese nivel quiere decir que las sociedades mismas están empujando a replantear el discurso de los gobiernos. Vamos a ver qué pasa. Este mes se va a reunir la Asamblea General de las Naciones Unidas y Francia, Bélgica, Alemania, Canadá y Inglaterra anunciaron que si no para esta escalada del genocidio y se sientan a hacer un acuerdo de paz, van a reconocer a Israel. Vamos a ver qué pasa. También podemos, No a Palestina. digo Palestina, perdón, Ujú. a Palestina. Entonces vamos a ver qué pasa. Concretamente lo que podemos hacer es seguir pidiendo al gobierno que reconozca a Palestina, que aceptemos refugiados, que mandemos ayuda humanitaria, que se apoye directamente a la flotilla. Ahorita platicamos de la flotilla, por favor. Em, También lo que yo he visto que es maravilloso es que la causa palestina va a ser la causa del imaginario político de la generación de los veinteañeros hoy en día. Ya lo es, yo creo. Ya lo Ya es, se y va a ser su causa de por vida, ¿no? Entonces, yo los invito a ocupar planteles educativos, instituciones culturales, a salir a marchar, a hacer campañas de donación a fundaciones que están donando prostéticos a niños, porque se los crecen y se los acaban muy rápido, entonces necesitan producir muchísimos prostéticos para ayudarlos, porque una de las heridas de guerra más común está siendo que están amputados los niños. Así es. 1, 2, 3, 4 extremidades, lo cual es aterrador y tristísimo. También, comprarle comida a la familia Ahmed, que despachan desde Tlalpan, que es nuestra familia de refugiados, y directamente a través de redes sociales buscar familias y mandarles dinero para que sobrevivan al día. Y parte de la organización de la sociedad civil en todo el mundo fue armar pequeños grupos con flotillas para llevar, cruzando el mar, ayuda humanitaria a la zona de Gaza. Esa es una muestra de que la sociedad se mueve cuando los gobiernos se quedan impávidos. ¿Tú qué opinión tienes de este tipo de solidaridad, de activismo? Que es fundamental. Es fundamental. Se trata de romper Ujú. el bloqueo informativo incluido, ¿no? Se trata de seguir poniendo la situación en Gaza en el centro y los voluntarios internacionales que hoy navegan para buscar llevar ayuda humanitaria están haciendo eso. Eh, el Estado de Israel ya anunció que van a ser declarados terroristas Terroristas también. y que van a actuar en consonancia. Eso es una amenaza contra su vida, contra su libertad. Hay mexicanos también, Hay Luis. 6 Ujú. mexicanos, 2 El hombres y 4 gobierno mexicano mujeres. tendría que hacer algo. Por supuesto, protegerlos, ¿no? Hay que exigir que haya garantías para ellos. Ellos no están haciendo nada ilegal. No llevan armas. Por supuesto, llevan más que el arma de la palabra y el arma de los alimentos. Imaginémonos qué gravedad lo que están haciendo. Entonces, el gobierno mexicano debería de protegerlos efectivamente, explícitamente. Sí. Son una cincuentena de embarcaciones, las imágenes son bellísimas, ¿no? ¿Cómo no?
con como 300, alrededor de 300 personas, y partieron de Barcelona el domingo y se espera que lleguen a mediados de septiembre a la Franja de Gaza, si antes no son detenidos por Israel. Este es el cuarto intento por llevar ayuda humanitaria por mar a la Franja de Gaza. La primera fue en 2010 y en los casos anteriores lo que Israel ha hecho es toman en aguas internacionales las embarcaciones, arrestan a los tripulantes y los deportan. Y los han tenido desde un día en la cárcel hasta un mes. Me parece que en la última flotilla estuvieron los activistas. Va entre ellos Greta Thunberg, Susan Sarandon, Huwaida Raf, A quien que ya es detuvieron también. quien ya detuvieron. Entonces, vamos a ver qué pasa. Los estibadores del puerto de Génova, creo que entran no sé cuántos, muchos contenedores, a miles de contenedores con productos israelíes a Europa a través del puerto de Génova, y los estibadores se solidarizaron con Gaza y dijeron, si no dejan pasar, no vamos a bloquear la entrada de productos de Israel a Europa. Entonces, vamos a ver, o sea, es como tan aterrador ver cómo sigue expandiéndose el genocidio y se van haciendo más sádicas y más perversas las formas de exterminio de la población gazatí, como está creciendo la solidaridad internacional. Bueno, es un tema interesante eso del paso, digamos, de mercancías, porque esa zona también es el paso, digamos, entre Oriente y Occidente para llevar lo que sea, incluso petróleo y gas, que es una zona rica en gas y petróleo, ¿no? Esta flotilla es la última de varias más que han existido en el pasado, muchas de las cuales no se les ha permitido la salida, ¿no? Tengo, por ejemplo, muy presente, ya que estamos hablando de literatura también, ¿no? Una en la que participó el escritor sueco Henning Mankell, ¿no? El autor de la célebre serie de novelas del detective Wallander, ¿no? Eh, una de las flotillas que debía de salir de Atenas, pues no pudo salir, no la dejaron los israelíes salir, a pesar de las personalidades que había allá. Es decir, no estamos hablando de una situación inédita, ¿no? No estamos hablando de que el Estado de Israel solamente esté actuando así a partir de hace un año. No, esa ha Es una sido política su sistemática. constante, efectivamente, ¿no? No permitir el apoyo internacional, no permitir la solidaridad humanitaria. Y conociendo todo eso, de verdad me sorprende mucho que muchos gobiernos no están haciendo nada, ¿eh? Nada. La sociedad civil sí, y el mundo del espectáculo también. Que es En el fantástico. Festival de Venecia Así es. estrenaron la película La voz de Hind Rajab, que fue una niña de 5 años que se quedó en los escombros del coche en el que viajaba con sus tíos y sus Y pusieron primos. el audio original. Pusieron el audio original. Que Pero entonces esta niña se quedó ahí atrapada en el coche así es. y agarró el teléfono y llamó a la Cruz Roja para pedir ayuda. Y esas las vocecitas, ¿no? Bueno, los médicos que mandaron para rescatarla y ella fueron asesinados por el ejército israelí. Israel no ha hecho todavía una investigación en ese crimen de guerra, pero hicieron una ficción alrededor de eso, un cineasta tunecino, y tuvo la película 24 minutos de ovación. Y lo otro que fue muy conmovedor fue que a Gal Gadot la desinvitaron del festival. Ella es una actriz que sale ahorita en una película de Julian Schnabel. Y ella es israelí, fue militar, bueno, estuvo en el ejército, hizo el ejército en Israel, ¿no? Cada ciudadano israelí tiene que hacer 3 años de ejército, y la desinvitaron, aunque ya denunció la guerra. Pero entonces estamos viendo cómo instituciones culturales y académicas sí están poco a poco haciendo lo suyo. Y la gente se está arriesgando porque, por ejemplo, el mundo del cine, todos sabemos que la comunidad judía es muy fuerte. Y a pesar de eso, este mundo se está rebelando contra el genocidio. Sí, lo hemos visto de distintas maneras, ¿no? Lo acabamos de ver en la ruta ciclista en el País Vasco, Claro. en donde ciudadanos vascos frenaron literalmente la corrida en solidaridad con Gaza. Y se está llamando a hacer acciones similares en Madrid. Veremos qué sucede. Lo vemos también en México con el levantamiento del antimonumento y Claro, claro. enfrente de lo que es las oficinas de la Cancillería. Yo no sé qué piensen los funcionarios que trabajan en las relaciones exteriores cada mañana
en la que van a sus oficinas y tienen que pasar delante de ese monumento mirándoles, ¿no? Juzgándoles, ¿y tú qué has hecho? ¿No? Señalando, claro. ¿No? ¿Dónde estás dejando atrás la tradición de Gilberto Bosques, ¿no? Por ejemplo, ¿no? claro. Entonces, y aquí han habido Que ayudó mucho a la comunidad judía, ¿eh? Bosques, claro. Por supuesto, ¿no? Y hemos visto también cómo en México la comunidad judía ha atacado ese antimonumento y lo quiere presentar como el monumento de Hamas y no sé cuántas cosas más, ¿no? Es un monumento en solidaridad con la causa del pueblo palestino, como hay tantos otros antimonumentos en esa ruta, ¿no? Son como cicatrices que nos muestran las heridas abiertas que tenemos en el país. Ayotzinapa, Pasta de Conchos, la guardería ABC, Palestina. Hay que decir también que hay israelíes que están yendo a marchar y los que van a protestar va creciendo más y más. Los reservistas que quieren llamar a la invasión de la ciudad de Gaza, que es lo que sigue Sí, lo que anunció el como gobierno. estrategia militar de Israel para continuar con el genocidio, que implica atacar a 1 millón de personas que están concentradas allí, sobreviviendo con lo básico, en casitas hechizas de campaña, sin comida, sin agua, sin servicios sanitarios, con las tuberías reventadas, huele a podrido, un horror. Hay los 60,000 reservistas, una parte de ellos están diciendo que no van a ir si los llama Israel a combatir. Y también hay judíes que se están organizando por todo el mundo en contra de, ¿no? Yo sé que para los judíos es un costo altísimo Sí. hablar en contra de su tribu y mostrarse contra Palestina. Sin embargo, pues hay muchísimos valientes que también se están sumando y son pro-palestinos. No estamos ante un conflicto religioso. Tal cual. No es un asunto de judíos contra qué, contra musulmanes, contra cristianos. Exacto. No es eso. Es una agresión colonial, ¿no? De un Estado que quiere apropiarse del territorio y exterminar a la población que es ahora a partir de la Segunda Guerra Mundial, su vecino. Es un hecho colonial, simple y llanamente. Absolutamente. Y están, digamos, jamás es el pretexto para ellos ideal, pero sería el equivalente, me parece, que un gobierno, el que sea, decida invadir a nuestro país por la cuestión de los narcotraficantes, ¿no? Por un puñado de criminales que están haciendo daño en todo el mundo, que alguno decida, vamos a, ahora sí que apropiarnos de todo el territorio mexicano para combatir a esos personajes. Es algo así lo que están haciendo en Gaza finalmente, usando de pretexto a un grupo. Ya no hablemos si es legítimo o no, no hablemos de su nacimiento, pero es el pretexto para ocupar una tierra que no les Si pertenece. no fueran ellos, sería cualquier otro Así es. pretexto. No, es lo que tienen a mano, es lo que utilizan, ¿no? Y es en parte expresión del derecho a la autodefensa del pueblo palestino. Y como dices, Luis, no es una guerra religiosa, no es una guerra étnica, no es una guerra cultural, es una guerra por los recursos, por erradicar a una población que ya se hizo incómoda para sostener a un Estado que no se quiere multiculturalizar o no quiere asumir su condición multicultural y el estatus cosmopolita histórico de esa región del mundo. Así es. Y como decías, Javier, ahí hay petróleo y ahí hay gas, y está en juego, está relacionado con la guerra de Ucrania y los tratados de Abraham, ¿no? Y como varios temas geopolíticos bastante complejos están en juego. Como no es un conflicto religioso, como tampoco somos antisemitas y criticamos al Estado de Israel. Por supuesto. Y desgraciadamente el nunca jamás que se declaró después del Holocausto, pues está volviendo a ocurrir y estamos viendo que el genocidio, como lo mencionaste, Luis, al principio, está el genocidio de los Balcanes, de los Ruanda, de los Obajerero en Namibia, el genocidio colonial sobre el cual se construye nuestra nación y la negación de ese genocidio que construye nuestra identidad como mexicanos. Estamos viendo que es pues lo normal de la modernidad. Y sí, en ese sentido es una crisis civilizatoria, porque pues tenemos que imaginarnos qué es lo que viene después. Y como dices bien, es un laboratorio lo que ocurre en Gaza para ver cómo se puede practicar en otras partes. Tú ves otras zonas, digamos,
posibles de conflictos similares, Luis? Bueno, África está llena de conflictos similares y más ahora que comienza a surgir dentro del continente una fuerte disidencia, ¿no? Que cuestiona incluso a Lula en Brasil y el papel que están jugando, ¿no? Vemos cómo se apoya todo tipo de barbaridades en Mali, ¿no? Así es. Ya lo vimos en Siria, cómo se destruyó el Estado sirio y se puso en manos de herederos de lo peor, ¿no? Ese Estado, ¿no? Entonces, es la situación del mundo hoy, efectivamente, ¿no? Es un neocolonialismo, ¿no? Claro, Una con el política. capitalismo Exacto, detrás, sí, ¿no? porque Sí, África también es Es, una es, zona rica en recursos es de la todo cara del tipo. capitalismo hoy en día. No, no hay capitalismo bueno, pero esto es todavía más malo. pero no hay que olvidar también que estos niveles de destrucción que estamos viendo en Gaza son análogos a los niveles de destrucción que está generando el cambio climático. Y esa es una discusión que también hay que poner de frente porque Sí. vienen juntos, ¿no? Y en ese sentido, la devastación, por ejemplo, en el Amazonas o actualmente en la selva Nacandona y en toda la península Maya por megaproyectos, es análoga a la destrucción que se está generando en Gaza y la destrucción de las vidas también sigue las mismas lógicas. Es la lógica Entonces, existencial. es importante hablar de que los niveles de destrucción en Gaza también están ocurriendo en otros lugares donde pasa esta devastación medioambiental, ¿no? Totalmente. Con la cual estamos aprendiendo a vivir de Sí, cierta manera, que está muy mal. así es. Mm. Y finalmente estamos heredando a los jóvenes, a los que van a estar después decidiendo cosas sobre un montón de escombros que tienen que arreglar. No sabemos ni cómo. ¿Algo más que nos quieran compartir sobre este terrible conflicto que estamos viendo, como bien dicen, de manera instantánea? Es una vergüenza de la humanidad. Es la enorme vergüenza, ¿no? No sé cómo vamos a poder dar la cara, ¿no? La Guerra Civil Española, antes de la Segunda Guerra Mundial, anunció lo que venía después. Y Gaza hoy nos está anunciando lo que puede pasar con toda la humanidad, ¿no? Estamos camino a la Cuarta Guerra Mundial. Terrible. Impar. Yo quiero invitar al público a salir a marchar, a adherirse al movimiento de boicot, desinversión y sanciones en contra de Israel, académico y económico y cultural, a donar, a donar, a donar, a donar para que la gente sobreviva. Los palestinos también son una amenaza gigante porque son los defensores del territorio más resilientes, cuya lucha ha ido mutando desde el 48 hasta el presente, y los defensores del territorio tienen mucho que aprender de su experiencia política y de resistencia y de lucha. Los están llevando a un extremo en donde no sabemos si podrán regresar a habitar su territorio y, y pues eso, también a aprender del sumud palestino, que es su forma de resistencia a partir de la resiliencia y habitar al territorio con gestos cotidianos, a esperar con paciencia que se acabe la ocupación, ¿no? Pues muchísimas gracias, Gracias. Irmgard, Luis, por habernos compartido estas reflexiones, porque realmente estamos ante un momento de crisis de gran calado civilizatoria. Hemos perdido, parece que la brújula, el sentido de humanidad. Gracias a ustedes también por acompañarnos y síganos en todas las redes sociales en donde está la jornada. Los espero la próxima semana.